Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, Lic. Sí, claro. Buenos días, licenciada, un gusto saludarla. Igualmente, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, licenciada. Gracias. Ahí miren, con un poquito de inconvenientes ahí para proyectar, pero ya estamos. Ustedes, por favor, me confirman si tienen la imagen. Sí se mira la imagen, licenciada. Sí, vaya, muy bien, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todos estos días? ¿Ya más tranquilos o ya estresados nuevamente? Ya estresado, licenciada, ya inició todo el ciclo nuevamente. Es cierto, jóvenes. Bueno, les quiero contar. Agradezco muchísimo el tiempo. Miren que afortunadamente, pues, en su momento, pues, ustedes pudieron de alguna forma realizar cada uno de los laboratorios que tuvimos a bien estar presentarles en su tiempo. Ahora, pues, solamente estamos en espera de que podamos iniciar ya con los exámenes. Entonces, que no se me vayan a extrañar por ahí, que seguramente en la segunda o tercera semana de agosto ya estarán programándoles evaluaciones. Entonces, para eso, pues vamos a tratar de avanzar con los temas que tenemos pendientes. Si usted se recuerda, pues sí alcanzamos a ver cada uno de las impugnaciones. El que teníamos pendiente pues era el recurso de responsabilidad, que de cierta forma pues todavía logramos platicar de él, al igual que rectificación. Y aunado a rectificación pues pudimos estar trabajando lo que fue el juicio ejecutivo. Incluso pues había laboratorios relacionados a este tema. Me cuentan cómo les fue con sus laboratorios. ¿Lograron captar información? Estoy en el proceso ahorita de revisión, pues la verdad es un proceso un poquito largo que tengo con respecto a esto, a la revisión de cada uno de los laboratorios, porque pues realizo y reviso lo que cada uno expone. Entonces, pues ahí les va a estar llegando el mensaje de laboratorios recibidos en cuanto pues haya terminado de avanzar en la calificación. ¿Oyeron? No se desesperen, ahí está la información. Les quiero comentar que ya nos dieron ya la puerta abierta para poder publicarles notas. Entonces, ahorita pues en transcurso de estos días voy a estar subiéndole las notas para que para el próximo día de clases, o si usted gusta, en privado me escribe un mensaje relacionado a sus notas, y con mucho gusto, si usted tiene dudas o quisiera alguna aclaración con respecto a ellas, con mucho gusto me escribe en privado y yo le verifico sus datos y le explico qué fue lo que sucedió o qué datos están componiendo su nota. ¿Sí? Entonces no se preocupen, que ya en estos días van a estar ya publicándose las notas para que usted pues ya tenga su nota para cuando se someta al segundo parcial, pues ya vaya adelantadito. Bueno, ya van 78 participantes. Vamos a iniciar la clase, ya llevamos un poquito, prácticamente casi que la mitad de todos los que son, pero vamos a iniciar, por favor. Preparen su material. El día de hoy, como les avisaba en Classroom, vamos a estar concluyendo lo que son las impugnaciones y luego pues terminamos con el juicio ejecutivo, que ambos fueron los que paralelamente pues lo llevábamos a la par. Solo para una breve retroalimentación y poder entrar en el tema, recordemos que el recurso de aclaración y ampliación los vamos a utilizar cuando estemos, se nos haya notificado alguna sentencia. En este sentido, pues estos dos recursos aplican. Voy a desactivar la cámara para que voy a proyectar. En este sentido, vemos aclaración y ampliación, pues tienen el mismo plazo para poderse interponer y contra los mismos documentos, que es en este sentido los autos y sentencias que sí ponen fin al proceso. Por favor, si usted quiere, anótele aquí, si usted quiere, necesita agregarle ese dato extra, que sí
ponen fin al proceso. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, ¿en qué momento? Aquí es donde viene la diferencia. Aclaración cuando los términos sean obscuros o ambiguos. Ampliación cuando se omita resolver alguno de los puntos. Seguidamente tenemos revocatoria. Revocatoria se va a interponer contra decretos y autos. Aquí viene la diferencia, que no pongan fin al proceso. El plazo para interponerse es dentro de las 24 horas. Pues este es un recurso que se busca revertir más de alguna disposición que haya dictado el órgano jurisdiccional en base a cualquier solicitud planteada o bien a lo que el juez haya determinado. Revocatoria, revertir. Vamos con la nulidad. En la nulidad, esto lo que busca es anular más de algún acto o procedimiento que consideremos que se está infringiendo la ley. Cuidemos ahí nuestros micrófonos, por favor, si se nos activan, agradezco pues ahí estar atentos. La nulidad, este es un acto, ese es el procedimiento, es un procedimiento que se utiliza para anular, que busca revertir, anular actos y procedimientos que estén infringiendo la ley. Tiene un plazo importante en el que se va a interponer, que es dentro del tercer día, ¿sí? Dentro del tercer día. Y dentro de la nulidad, si esta fuera declarada sin lugar, o bien está afectando nuestros intereses, podemos interponer el recurso de apelación. Pero recordemos que esta apelación deviene de una nulidad. Y si se interpone esta apelación, no hay efectos suspensivos. Significa que todas las actuaciones del juzgado continúan, aunque se haya interpuesto el recurso de apelación, aunque la sala esté revisando dicha resolución para luego emitir un fallo. Apelación. Aquí viene la diferencia. La apelación se interpone contra sentencias y autos que sí pongan fin a un proceso. Ahí agréguenle la palabra sí, si usted considera, que pongan fin a un proceso. El plazo para interponer la apelación es dentro del tercer día. ¿Cuándo la vamos a interponer? Ya sabemos que contra autos y sentencias, que son los tipos de documentos que van a ser impugnados. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a considerar que es necesario el recurso de apelación? Cuando consideremos que nuestros derechos están siendo violentados, que esa sentencia, ese auto, no fue dictado apegado a derecho, no fue resuelto de conformidad con lo que la ley establece, que se están violentando los derechos de la parte que lo considere así necesario interponer el recurso de apelación. Importante, que no se nos puede ir este plazo. Ya con los diversos ejemplos que hemos puesto anteriormente, usted se recuerda los fallos que en su momento pues, los litigantes han tenido. En ese sentido, es que este plazo es vital dentro del tercer día. ¿Por qué es vital respetar cada uno de los plazos que nos dan en los recursos? Porque recordamos que esos plazos son perentorios, ¿sí? En su momento se dictó el plazo, se notificó la resolución, ya empieza a correr el plazo. Y si no se actúa dentro del plazo, ese dato, ese momento procesal para poder interponer alguna impugnación prescribe. Sí es importante. Por favor, el micrófono, Diego, tal vez te puedes comunicar ahí con la compañera o compañerita, que ahorita no puedo verlos acá porque tengo ampliada la pantalla. Gracias. Luego vamos con responsabilidad. Vamos a esperar un segundito, perdone.
Responsabilidad, artículo 429 y 366. Yo sé que usted ya leyó el recurso de responsabilidad, ya lo analizó y ya sabe en qué momento se interpone. En el artículo 366, la ley, ¿qué nos dice de responsabilidad? ¿De qué se recuerda usted? ¿Qué nos advierte el artículo 366? Buen día, licenciada. Ese recurso se pone por la responsabilidad de los titulares del juzgado, ¿no? Ajá, muy bien, gracias. Y el artículo 366, ¿qué tanta información nos da? No nos dice mayor cosa si nos damos cuenta. El artículo 366 casi no nos explica nada, pero el artículo 429 ya amplía con claridad el recurso de responsabilidad. Si nos damos cuenta, la ley lo reconoce como un recurso y bien lo advierte que este recurso va a ser utilizado cuando el titular, fíjense bien, cuando el titular, ya sea un juez o magistrado, de los juzgados de trabajo no actúan de forma improcedente, actúan de forma en que en su momento, no han actuado pegados a derecho, han actuado con negligencia, han actuado no resolviendo de conformidad como la ley lo establece, o bien en el plazo o en el tiempo que en su momento la ley lo tiene coordinado. Entonces, también hay arbitrariedades por parte de algunos jueces. Ay, sí nos está interrumpiendo. Perdonen, ustedes que ven ahí, ¿quién es la persona que tiene activado su micrófono? Ya lo apagó, licenciada. Gracias. Entonces, en este sentido, obviamente hay una notoria conducta impropia del juez, incluso ahora, aunado a esto, yo le diría que aquí, por favor, en este recurso de responsabilidad, debemos de tener muy a la vista un acuerdo. Vamos a ver quién se recuerda de ese acuerdo, de entre todos los acuerdos que revisamos y vimos a un principio del curso. ¿Con qué acuerdo podríamos analizar las responsabilidades de los jueces y magistrados en el conocimiento de los procesos? Recuérdese que vimos los acuerdos de creación del centro, vimos los acuerdos de los juzgados, el acuerdo de de la reforma al Código de Trabajo, vimos acuerdos de competencia, los acuerdos del Reglamento Interior de Trabajo. ¿Con qué reglamento, con qué documento, acuerdo usted consideraría que nosotros podemos aquí ampliar un poco más este recurso de responsabilidad y fundamentarlo al momento de poder interponer alguna denuncia? Muy buen día, licenciada. Buenos días. Sí, con base a la pregunta, pues prácticamente el reglamento, el acuerdo número 48 de 2017, donde trata los principios y las funciones que competen a los tribunales, ¿verdad? A las entidades. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, se me quedó. No te puedo ver acá. No hay problema. Oscar Dávila, licenciada. Gracias, Oscar. Sí, en efecto, Oscar ahorita nos acaba de dar
una puntuación muy importante en este sentido, en que el acuerdo 48-2016 nos está enfocando directamente a las funciones específicas que los jueces y magistrados y el personal administrativo, funcionario, perdón, de los juzgados debe de realizar. En este sentido, este acuerdo viene a completar. Yo diría que agregue, por favor, hágale un llamado al acuerdo acá en el artículo 429 para que en su momento usted pueda encuadrar esa figura cuando la tenga, cuando se encuentre ante una situación de estas que está violentando sus derechos. Pero ojo, ya lo habíamos hablado, pero yo se lo recuerdo. O mejor usted recuérdemelo a mí. Al interponer el recurso de responsabilidad, ¿va a variar alguna resolución de las que ya se encuentran resueltas en el proceso? Pregunto. ¿Qué considera? Porque miren bien, todas las impugnaciones que aparecen con ese fin se utilizan: aclaración, ampliación, revocatoria, nulidad, apelación, rectificación. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta impugnación de responsabilidad busca modificar alguna resolución o actuación, acto o procedimiento ya ejecutado en el proceso? Sí, licenciada, porque si aceptan la impugnación que uno haga, pues la sentencia podría ser anulada y corregida o regresar a algún proceso del juicio, ¿no? No. Ahí no. Mucha atención en la pregunta. Miren que esta pregunta es, como decimos nosotros cuando estábamos estudiando los privados, esa pregunta tiene trampa. Recuerde que para poder modificar, ahorita un auto y una apelación, pero un auto o una sentencia, ya les dije la respuesta, es una apelación. Dime. Sí, licenciada, yo considero, de acuerdo a lo que establece el artículo 430 del Código de Trabajo, pues que no, ¿verdad? No hay ninguna modificación. Sin embargo, sí hay alguna amonestación contra el funcionario público, ¿verdad? Que en este caso sería el juez de trabajo, ¿verdad? Así es, Robinson. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más piensa? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? De alguna forma, al interponer el recurso de responsabilidad, ¿voy a obligar al juez a que revoque, anule algún acto dentro del proceso? Licenciada, también yo me fundamento en lo que usted acaba de comentar, ¿verdad? Acerca de los plazos, que los plazos son perentorios, ¿verdad? Y que prescriben. Entonces, en este caso, ya todos los plazos de los diferentes recursos, pues ya prescribieron, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya solo sería lo que le comenté. Asimismo, también en el artículo 2 del acuerdo que hacía referencia el compañero del 48-2016, en su artículo artículo 2 establece las funciones, ¿verdad? Con que debe de regirse todo funcionario, en este caso igual el juez de trabajo y previsión social. Muy bien, gracias Robinson, muy amable. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué piensan? Porque tenemos que tener bien claro el enfoque que nos dan las impugnaciones, no solamente en qué momento utilizarlos, sino qué resultado vamos a obtener de cada uno de ellos, porque a veces cometemos ese error. Nos enfocamos en interponer un recurso de responsabilidad contra el juez o el magistrado, pero no nos enfocamos en plantear una apelación, en plantear una aclaración, una ampliación, o bien, si ya agotamos la definitividad de un proceso, ¿sí se recuerda que es agotar la definitividad de un proceso? Recuérdese que es agotar todos los recursos que dentro del procedimiento están establecidos. En este caso, si es una sentencia o es un auto,
Pues estamos tratando con la apelación. Entonces, después de la apelación ya no hay más. Ya no hay más recursos que interponer. Lo que los magistrados en la sala dicten en su sentencia de segunda instancia es lo que se va a ejecutar en primera instancia. Entonces, a veces nos enfocamos en interponer un recurso de responsabilidad, pero se nos pueden ir los plazos. ¿Cómo estamos ahí? Por favor, díganme. Yo sé que estamos calentando motores, que tal vez vamos ahí entrando en contexto nuevamente, pero por favor, dígame, ¿comprende este tema? ¿Le quedó sumamente claro o no comprendió nada? No tenga pena. Estamos ahorita empezando. Ligda, perdone, comprendo entonces de que dentro del proceso, ¿verdad? Obviamente para nosotros no es tan importante el recurso de responsabilidad si estamos dentro del plazo, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? O acaban de notificarnos la sentencia. Entonces debemos de enfocarnos a los otros recursos que obviamente van a tener un resultado positivo en lo que vamos a presentar. Comprendo así, licenciada. Sí, también el tema de la apelación como último recurso. Creo que en la última clase veíamos también un poquito acerca de una acción, no recuerdo ahorita, se me olvidó el nombre de la acción, que podemos interponer también. Vamos a ver, tus compañeros te van a ayudar. Vamos a ver, ¿de qué hablamos? Al decir, ya se agotó la definitividad dentro de un proceso. Eso ya estamos hablando de forma profesional y dentro del lenguaje jurídico. ¿Qué comprendemos con esto? Licenciada, buenos días. Hola, buenos días, Eugenia. Qué alegre saludarte. Muy amable, gracias. Igualmente, Eli, bienvenida. Gracias. De lo último que hablamos fue de que cuando ya no cabe más recurso y se llega hasta la rectificación, solamente cabe el proceso de un amparo. Así es. Gracias, Eugenia, por apoyarnos. Así es. Recordemos, ya hemos agotado todo, ya en segunda instancia se agotó todo. Entonces, ya de último, ya procede el amparo. ¿Por qué? Porque hemos agotado toda la definitividad dentro del proceso. Ya no hay más recursos que interponer, pero consideramos que nuestro derecho está siendo violentado. Entonces, vamos y nos dirigimos a un órgano superior, que él revise las actuaciones y que determine si en efecto las sentencias han sido dictadas en derecho, las resoluciones han sido dictadas en derecho. Pero, volviendo al tema, el recurso de responsabilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de control que nosotros, como abogados profesionales, como partes dentro de un proceso actor y demandado, pueden tener contra jueces y magistrados en su momento de sus actuaciones, porque el que sean jueces y magistrados en su momento pues no los exime de que puedan cometer algunas arbitrariedades o sus fallos puedan estar fuera de la ley, y pues nosotros tendríamos este mecanismo. Pero aclaro, este mecanismo únicamente se utiliza para como lo dice el artículo 430 del Código de Trabajo, para denunciar la actuación de un juez o bien un magistrado. Obviamente, a la denuncia van a haber una investigación y luego pues ya vendrá una sanción si eso corresponde. ¿Qué estamos haciendo? Asegurándonos que a futuro esta persona debe de actuar apegada a derecho. ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos? Los demás, ya hay 110 participantes, qué alegre, ya subimos el rating. Licenciada, o sea que dentro del proceso al final solo esta parte de la responsabilidad para corregir la sentencia igual no funciona, pues, ¿verdad?
no va a funcionar, solo es para hacerle el llamado de atención a la persona que dictó la sentencia y que se apegue a derecho cuando procedan otros casos. Pues en el nuestro lamentablemente no procedería a hacer nada. Sí, lo que sí usualmente ocurre cuando se plantean este recurso de responsabilidad, déjeme decirle que los jueces o magistrados se excusan de conocer los procesos. Muchas veces se han excusado de todos los procesos que abogados interponen y se excusan porque indican de que tienen impedimento legal para continuar, empiezan a argumentar los jueces, ¿verdad? Entonces, que no nos asombre esta actitud también de ellos, que en su momento pueden excusarse de seguir conociendo el proceso y se lo designan a otro juez para que otro juez lo conozca. Pero, básicamente, como ya lo dijeron ustedes, el recurso de responsabilidad solamente se utiliza para denunciar y poder hacerle señalamientos al juez y al magistrado que no está actuando dentro de la ley, ¿sí? Las impugnaciones que vamos a utilizar para modificar las resoluciones o buscar que se restablezca el derecho es aclaración, apelación, revocatoria, nulidad, rectificación y también en última instancia, cuando ya se ha llevado todo este debido proceso, podemos ir con lo que es el amparo. ¿Quedamos claros acá? ¿Me dicen? ¿Estamos bien? Licenciada, buenos días. Perdone una pregunta. Fíjese que en el laboratorio de los recursos, el número 5, a mí me surgió una duda, porque el caso decía de que se había dejado de analizar lo concerniente a lo que era la indemnización, pero que también habían errores dentro de la resolución. Entonces, en ese caso a mí me surgió duda si se pueden interponer 2 recursos o solamente uno. No, todos los que tú consideres necesarios. Lo vimos cuando yo puse varios ejemplos acá en clase, cuando estuvimos analizando aclaración y ampliación y luego apelación. O sea, pueden interponer todos los recursos que ustedes necesiten. Si ustedes verifican, también pudieron haber interpuesto el recurso de responsabilidad, porque si el juez es negligente, el magistrado está siendo negligente en la resolución de sus procesos, pues está también el recurso de responsabilidad. Solamente, Andrea, para ti y para todos, lo único que tienen que tener muy presente, y como lo advertía en clase, era que se planteen dentro de los plazos, ¿sí? Dentro de los plazos, porque si ustedes están esperando que el juzgado resuelva el recurso de aclaración y ampliación y para luego ya de último, si no, no resolvió favorablemente estos 2 recursos, hasta posiblemente ahorita con los juzgados están resolviendo 5 o 6 meses después de haber interpuesto el memorial. Imagínate, entonces el recurso, si tú quisieras interponer apelación, ¿podrías después de 4 o 5 meses de haberte notificado la sentencia? No, ya habría vencido el plazo. Entonces, en ese caso, pude haber interpuesto el recurso de aclaración y posteriormente el de apelación. Exactamente, cada uno de ellos dentro de los plazos que la ley te estipula. Por eso es que, si se dan cuenta, acá, cada uno de los recursos no se amarran unos con otros. No dice, bueno, hasta que esté resuelto el recurso de aclaración puede interponer apelación. O hasta que esté resuelta la revocatoria puede interponer nulidad. No dice eso. La ley en ningún momento los coacciona a ustedes. Era como les decía anteriormente, pues sí le puse algunos ejemplos relacionados a que si ustedes consideran que los 3 recursos se pueden interponer, interpónganlos. Ya será responsabilidad del juzgado en qué momento procesal los va a resolver a cada uno. Y solamente que la respuesta fuera negativa de esos 2 recursos, podría interponer la nulidad. Depende, porque
No sé si se está violentando un acto o algún procedimiento. Recuérdense que cada uno de estos recursos va enfocado a lo que nosotros vamos a señalar dentro de esa resolución. ¿Qué es lo que se está violentando? ¿Qué derecho se está violentando? Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, Andrea. Vamos a ver los demás. ¿Tienen dudas o estamos muy bien acá? Ligda, disculpe, ¿podría explicarme cuál es la diferencia entre el juicio ordinario laboral y el juicio ejecutivo o todavía no lo hemos visto, digamos, dentro de la clase? Ok, sí, ya lo empezamos a ver, el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, recordemos que vamos, la fase ejecutiva la tenemos, los voy a ubicar dentro del artículo 425. Es eso lo que vamos a entrar a ver ahorita. Ahorita solo termino de retroalimentarnos en las impugnaciones y ya retomo el tema, porque lo vimos. El artículo 425, o sea, el juicio ejecutivo, lo vimos con la rectificación. Pero ahorita lo retomamos, no tengan pena. Dame un segundito, Werner, y continuamos. Solo quiero concluir las impugnaciones. ¿Cómo estamos acá? Porque lejos, usted tenía su laboratorio, tenía la ley, tenía todos los documentos, tenía los audios de las clases para poder resolver los casos. Ahora, lo que viene es la evaluación y siempre van a ser casos. Yo le voy a presentar casos a usted y usted tendrá que resolver qué tipo de impugnación le corresponde, en qué momento entra la fase ejecutiva. Por eso me interesa que quedemos claros acá. ¿Hay alguna duda? Muy bien, gracias. Entonces, asumo que todo está bien. Los 115 participantes. ¿Sí, Oscar? Licenciada, disculpe. Fíjese que estaba verificando en este cuadrito que nos proyecta y el apoyo que nos brinda en esta explicación, cabal en la fila de los tiempos, en este recurso de responsabilidad, no tiene un plazo específico, licenciada, para la interposición del mismo. Ya, no hay un plazo específico. ¿Por qué? Porque no se sabe realmente, el legislador no pudo encuadrar en qué momento se podría violentar los derechos de las partes. Porque no se sabe dentro de cuánto tiempo, si el juez va a cumplir o no con dictar la sentencia dentro del plazo que la ley establece, si el juez va a darle trámite a la nulidad como la ley lo establece, o después de un año le estará dando trámite a la nulidad. ¿Sí? Entonces, era muy delicado, muy riesgoso encuadrarlo dentro de un plazo. Entonces, en el momento en que usted se consideró que no ha sido resuelto a derecho, que se encuadra en su momento, según el artículo 429, alguna de las situaciones, por ejemplo, cuando no se cumplen los procedimientos establecidos, cuando se retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia, cuando en su momento exista negligencia de los jueces o magistrados para poder, ignorancia, dice, o mala fe, que le estén causando daño a los litigantes, y así sucesivamente habla el artículo 429. Por eso es que solamente lo enmarca. Pero ojo, muy importante verificar lo siguiente. ¿Qué dice acá? La ley de la carrera judicial. A la par de esto, del artículo 429 del Reglamento Interior de los Juzgados de Trabajo, debe de estar la ley de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque es la ley de la carrera judicial quien va a dar el procedimiento a seguir en cuanto a la denuncia y en cuanto al procedimiento que se va a realizar para la investigación, ¿sí? Entonces, en la ley de la carrera judicial, ahí está todo el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo este proceso de
esta impugnación de responsabilidad. Y lo más importante de todo es que en su momento recordemos que toda denuncia pues va a tener una vigencia y la sanción pues también va a tener una vigencia. ¿Sí, Oscar? ¿Ahí estamos? ¿O hay más? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes. Por el momento, bien. Excelente. Gracias, Oscar. Perdón, te interrumpí. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda más con relación a lo que es las impugnaciones? No, licenciada, todo bien. Todo muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, tomen muy en cuenta, vean este cuadrito, retroaliméntense. Hoy ya lo vimos a grandes rasgos, cada uno de ellos. Rectificación. En las últimas 2 clases estuvimos analizando el recurso de rectificación. Para poder enfocarnos en el recurso de rectificación debemos de estar dentro del procedimiento del juicio ejecutivo. Ahora sí, Werner, creo que fue que me preguntaste, ¿verdad?, sobre el juicio ejecutivo. Muy bien, tenemos el juicio, este es el juicio ordinario laboral. ¿Se recuerdan todos? Si estamos todos en contexto, ¿me dicen? Sí, licenciada. Ok, gracias. Dentro del juicio ordinario laboral, miren todo lo que se han aprendido ustedes. ¡Wow! Ahora ya son todos unos máster en juicio ordinario laboral. Recordemos que este es un procedimiento idóneo, común, para conocer cuando en algún momento se ha violentado el derecho de algún trabajador. Cuando esa relación laboral ha finalizado y la parte patronal se niega a cumplir con lo que la ley establece. Entonces acá vemos que hay un proceso para determinar en qué momento será declarado ese derecho. Y ya nos dimos cuenta que ese derecho se interpone en la demanda y termina con la sentencia. Cuando esta sentencia está firme, ¿qué significa eso? Que la sentencia está firme cuando ya no adolece ninguna impugnación por realizar. Entonces ya la sentencia está clara y está totalmente satisfactoria en procedimientos. Entonces, al momento de que esa sentencia está firme, ya sea porque no haya habido una apelación que haya obligado llevar el proceso a segunda instancia, no que la sentencia de primera instancia queda firme, o bien cuando el procedimiento, cuando hubo una apelación y tuvo que irse a segunda instancia. Entonces la sala también dictó esa sentencia y ya quedó firme. Cuando se haya quedado firme la sentencia, entonces iniciamos el juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Pregunto. ¿Qué consideran ustedes que es el juicio ejecutivo? Licenciada, es cuando se tiene que llevar a cabo lo que dice la sentencia. Uh-huh. Si en caso la persona no quiere pagar la indemnización o lo que se resuelva en la sentencia, entonces ya inicia el proceso. Pero tengo una pregunta, licenciada, ¿eso no se hace? O sea, primero, cuando baja otra vez de las salas, tiene que primero el juez dar el auto de liquidación, ¿verdad? Luego de la liquidación empieza el juicio ejecutorio si la persona no paga. Así, no. Eso es parte, la liquidación es parte dentro del juicio ejecutivo. Para ubicarnos mejor, por favor, ubiquémonos en el 425, artículo 425, vamos a entrar al título 15, capítulo único, ejecución de sentencia.
lo que ahorita necesito, por favor, que todos nos enfoquemos es cuando ya la sentencia de un proceso ordinario está firme, entramos a la fase ejecutiva. Entramos a la fase ejecutiva. En el artículo 425 debe ejecutarse la sentencia. O sea, cuando ya se encuentre firme esta sentencia, entonces a partir del momento que ya quedó firme esa sentencia, ya entramos al juicio ejecutivo. ¿Y qué es el juicio ejecutivo? No es más que ejecutar la sentencia. Si usted lo ve acá, al final del cuadrito dice, mire, después de la sentencia se puede dar aclaración, ampliación, finalizan los recursos, ¿sí? Paso 8, paso 9, los recursos, se interpone más de algún recurso contra la sentencia que se ha dictado, y si se interpuso apelación, pues se va a segunda instancia, se apela, se va a segunda instancia. Pero cuando ya queda firme la sentencia, entonces entramos a la fase de la ejecución de la sentencia, o sea, la fase, el juicio ejecutivo. ¿Y qué es el juicio ejecutivo? Pues ejecutar la sentencia que en su momento ha quedado firme. El artículo 425 establece que en este sentido los jueces de trabajo tienen el derecho que la ley les otorga de ejecutar dicha sentencia. Y por favor, ahora, ¿me pueden indicar cuáles pueden ser esos títulos ejecutivos que el juez va a poder ejecutar? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo vamos a iniciar un juicio ejecutivo? Aquí ya conocimos el primero, que es la sentencia. La sentencia, la certificación de la sentencia que podamos solicitar ante el tribunal va a servir. Si estamos dentro del mismo proceso, automáticamente la sentencia continúa en el juicio ejecutivo. Pero ¿qué sucediera? Pregunto, si fue un convenio. Se recuerda que dentro de los ejemplos que pusimos analizando los casos, a veces indicaba que los patronos y trabajadores realizan sus propios convenios, judicial o extrajudicialmente. ¿Qué sucede si el convenio se celebró en la Inspección General de Trabajo? ¿Qué sucede si fue en el centro de mediación? ¿O qué sucede si en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa ahí se realizó el convenio? Pero en algún momento, estos tres ejemplos, la parte demandada, o sea, el patrono, dejó de cumplirlo. Licenciada, buenos días. Si es en un centro de mediación, el centro de mediación lo envía al juzgado para que haga una homologación que le da el título que le da título de carácter de título ejecutivo. Ahora, si es un documento privado, si en alguna de las cláusulas se establece que el mismo tiene carácter de título ejecutivo, también podría ejecutarse en algún juzgado. Muy bien, Mario, gracias. ¿Qué opinan los demás compañeros? Licenciada, en el primer caso que se haga en el Ministerio de Trabajo, se ejecuta de oficio, y en el otro tiene que interponer una
otra vez un proceso, el abogado. Cuando es en un acta celebrada en convenio privado. Muy bien, gracias. Ajá, ¿qué más opinan los demás? ¿Qué sucede en el centro de mediación? ¿Se recuerda que cuando hablábamos de todos los acuerdos y regulaciones y las formas para interponer una demanda? ¿Cómo podemos trabajar en el centro de mediación? ¿Qué fue lo que el centro de mediación nos dio? La copia del acta que se levantó. Y esa es con la que el centro de mediación inicia el proceso. Llegado el tiempo, uno tiene que llegar a avisar si sí o no cumplió el patrono, y entonces si no cumple el patrono, entonces se inicia de oficio. Vamos a ver. Estos 3 casos que yo mencionaba, los 3 escenarios, gracias ahí a todos los compañeros que están aportando y apoyando, estos 3 escenarios que mencionaba se pudieron ver dado antes de interponer la demanda o bien dentro de la demanda. Bueno, si se dan antes de interponer la demanda, pues podemos tener una conciliación frente al patrono en el Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Jurídico. En la Inspección General de Trabajo, cuando fuimos a interponer la denuncia, se citó al patrono y el patrono ahí decidió que sí aceptaba el pago de las prestaciones laborales de su trabajador, de su tiempo. También en el centro de mediación llegaron a un convenio en donde pues se evitaba un proceso judicial, pero ese convenio fue redactado en un acta en donde el juez de trabajo para la admisión de demandas refrendó esa acta en donde el patrono se obligaba a pagar las prestaciones laborales al trabajador. En los 3 casos hay convenios y en esos convenios la parte patronal se ha obligado. Pero cuando hay incumplimiento, entonces podemos automáticamente entrar al juicio ejecutivo. El proceso ordinario laboral aquí ya no se da. ¿Por qué creen ustedes que no entablaríamos un proceso ordinario, no que entablaríamos un proceso ejecutivo? Por favor, tomen la palabra y me dicen. ¿Por qué razón? Porque el documento en sí se convierte en un título ejecutivo. Muy bien. Y ya no, o sea, el proceso ordinario es cuando se inició con una denuncia y llevó por otra fase, pero si se dio por estas 3, el acta es un título ejecutivo. Gracias, Eugenia. Vamos a ver, Alma Sagastume, ¿qué dices tú? ¿Puedes hablar? Vilsan Hilario, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? Estoy tomando asistencia de una vez. ¿Tampoco puedes hablar? Ligda, buenos días. Muy buenos días. Me saluda Javier. Ligda, hola Javier, ¿qué dices tú? Dice Ligda que en este caso que usted está planteando, como ellos ya llegaron a un acuerdo, patrono y trabajador, ya acordaron, pero como el patrono está incumpliendo, entonces automáticamente se convierte en un título ejecutivo. Y no es que se quiera obviar el juicio ordinario laboral, sino que ellos ya acordaron, el patrono incumple el pago de indemnización, prestaciones laborales, entonces no cumple, como reitero, automáticamente un juicio ejecutivo. Muy bien, Francisco. Tengo otra pregunta, Francisco, para ti, perdón.
Gracias por tomar el micrófono. ¿Qué es el juicio ordinario laboral? ¿Para qué nos sirve el juicio ordinario laboral? En el juicio ordinario laboral, Ligda, lo que se pretende probar, bueno, lo que en sí queremos hacer ver es que efectivamente establecer ante un juez que sí se vulneraron los derechos laborales del trabajador, en algunos casos, y en otros probar que sí hubo relación laboral. Muy bien, gracias, Francisco. Puede reclamar esos derechos, Ligda. Así es. Y en el juicio ejecutivo, entonces, prácticamente el derecho ahí ya está. Está vulnerado, Ligda. En el juicio ejecutivo el derecho ya está reconocido. Recordemos, en el juicio ordinario laboral, ¿sí? Perdón, Nereida, gracias, muy amable. También considero que en el proceso ordinario laboral inicia porque obviamente hay un encuentro entre patrono y trabajador y no hay un acuerdo como tal, ¿verdad? Entonces, para poder declarar ese derecho que el trabajador está solicitando, pues lo va a determinar únicamente el juez. En cambio, en el caso del convenio, pues obviamente ya la parte patronal y la parte trabajadora ya se pusieron de acuerdo, obviando todo eso, todo el proceso ordinario laboral como tal. Por lo tanto, se convierte, como ya lo hicieron mención los compañeros, pues en un título ejecutivo. En efecto, gracias. ¿Alguien más, por favor? Vamos a ver. Disculpe, licenciada, en el juicio ordinario laboral tratan de declarar un derecho. En el ejecutivo, pues obviamente ejecutarlo, ¿eh? Excelente, muy bien. Oscar. Licenciada. Sí. Bueno, aquí analizando bien la pregunta y el caso que nos planteó específicamente dentro de los laboratorios, ¿verdad? Prácticamente dentro del proceso ordinario laboral, como bien hacía la pregunta, el objeto es que se declare un derecho, ¿verdad? Que en determinado momento fue violentado, ¿verdad? Entonces, o se reconozca prácticamente. En ese sentido, dentro del proceso hay una fase de conciliación. Sin embargo, aquí tenía una anotación en el artículo 66 de la ley del organismo judicial, donde permite a los jueces hacer una fase de conciliación, si así lo permitiera, si así lo considerara el juez, ¿verdad? Entonces, yo entendería que dentro del centro de mediación, como bien decía, es una fase de ver de qué forma conciliar, ¿verdad? Y si en caso se concilia, entonces, analizando el artículo 340, se tomaría se tomaría ya en la vía ejecutiva, ¿verdad? Porque ya están de acuerdo los dos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Ese sería el razonamiento que tomaría yo con base a lo que nos está planteando, ¿verdad? Que aun cuando no se ha desarrollado el proceso ordinario laboral, pero ya se tuvo una conciliación ante un juez, ¿verdad? Y en ese sentido ya se tomaría como en la vía ejecutiva, ¿verdad? Porque ya se concilió. Caso que también dentro del proceso ordinario, al momento de la conciliación, si ellos arreglan algo, tomaría en juicio ejecutivo. Y lo que no estén de acuerdo, seguiría el proceso, ¿verdad? Únicamente, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Gracias, muy amables. Ahí cada uno de ustedes ya expresó y agradezco muchísimo. Yo sé que todos quisieran expresar, pero es difícil por el tiempo y por el tiempo en el micrófono. Y otros que yo entiendo están en trabajo, pero sí es importante su participación, jóvenes. Yo de veras los exhorto para que puedan
abrirse y explicar, porque esto a ustedes les va a ayudar mucho a poder moldear su forma de expresarse, porque en algún momento dentro de su privado usted va a tener que hablar, usted va a tener que exponer, usted va a tener que decir, y si no está preparado, lamentablemente pues usted va a fallar para sí mismo esos 6, 8 meses, 1 año, 2 años que ha llevado preparándose, en donde posiblemente los nervios le traicionen. Y no queremos eso. Queremos que usted salga victorioso en su lucha académica y pueda ganar satisfactoriamente la meta, la prueba. También, esa es la primera prueba, esa es dentro de la universidad. Pero ¿qué pasa allá afuera cuando estamos en una audiencia? Cuando las partes están a la par de nosotros, están esperando oírnos cómo nos estamos defendiendo, cómo estamos interpretando la ley, cómo la estamos proyectando al juez. Es bueno que usted tenga esa dinámica, por favor. Mire, yo no me enojo porque usted me interrumpa o me pida la palabra. No, hágalo, por favor, interrúmpame, porque eso me demuestra que usted está en sintonía y que si hay alguna equivocación, aquí la podemos corregir. En el examen ya le tomo la palabra, licenciado. Por favor. Buenos días, le interrumpo. Yo tengo una duda en relación a esto. Por ejemplo, en la primera fase del proceso, cuando estamos hablando de una conciliación, no es necesario que tenga el auxilio de un abogado defensor, o bueno, quien le auxilie. Pero cuando ya se va a otra fase del proceso, cuando, por ejemplo, el patrono apela al pago y pues ya obviamente se va a otras instancias, ahí sí ya se requiere el auxilio de un abogado, licenciado. Fíjate que la ley establece en su momento que no necesariamente debas de tener auxilio de algún profesional dentro del proceso, porque si tú conoces el derecho del trabajo, puedes tú mismo asesorarte, ¿sí? No hay ningún problema. No es como en otras normas que si no está el abogado, no se puede proceder con el proceso. Aquí no. Pero, obviamente, en el artículo, ya lo encontré, artículo 321 del Código de Trabajo establece que si las partes así lo desean, pueden tener su abogado asesor. Pero si no, si ellos tienen conocimiento en el derecho del trabajo, ellos mismos pueden representarse. No hay ningún problema. Ahora bien, la diferencia es la siguiente. Hay ciertas interpretaciones legales que una persona que no conoce el derecho del trabajo, pueda quedarse en desventaja con la otra parte. Si, por ejemplo, como hablábamos aquí en la fase ejecutiva, que es lo que estamos empezando a ver ahorita, 425, la ley, pues no, aquí si te das cuenta, no te advierte de mayores procedimientos, solamente te dice, bueno, viene la sentencia que de firme, luego la liquidación, luego el recurso de rectificación. Pero ¿qué pasa si tú no conoces en qué momento ese recurso de rectificación lo vas a poder utilizar? ¿O en qué momento vas a considerar que ya puedes solicitar los embargos o alguna medida precautoria dentro del proceso? Si tienes todos esos conocimientos legales, excelente. Pero la diferencia está en que hay ciertas partes complicadas dentro de la ejecución, dentro del derecho del trabajo, que sí amerita tener un profesional guiando el proceso. Muchas gracias, licenciada. Era una duda que tenía, porque pues en algún momento yo tuve alguna demanda laboral, pues todavía estaba como en el primer semestre, no tenía mucho criterio relacionado a lo laboral ya en procesos, pero en ese momento me recuerdo que cuando ya estaba en la fase ejecutiva, habían apelado a la sentencia porque la sentencia había sido favorable. Entonces me habían indicado, a lo lejos, me recuerdo también, porque hace algo de años, que obviamente iba a otra instancia y que en esa instancia, según la notificación que me llegó, tenía que tener el auxilio de un abogado. Por eso era mi duda.
Pero muchas gracias, licenciada, por la aclaración. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda más? Si no, continuamos. Bueno, ya estando claros en el juicio ejecutivo, ya sabemos que el juicio ordinario laboral va a servir para declarar un derecho que no se ha sido violentado, pero y luego de que ya finalizamos el proceso ordinario, se dictó una sentencia y esta sentencia está firme, entonces ya pasamos al juicio ejecutivo. Y dentro de los procedimientos que se vienen dentro del juicio ejecutivo, y el juicio ejecutivo no es más que ejecutar el convenio o la sentencia que se haya dictado. En este sentido, el primer paso que tiene que dar el juzgado para poder ejecutar esa sentencia es la liquidación. La liquidación va, una vez está firme la sentencia, el juez está obligado a dictar de oficio y dentro del plazo de 3 días de haber sido ejecutada, de haber sido notificada la ejecutoria. Les recuerdo, ¿qué es la ejecutoria? La ejecutoria es la resolución que la sala jurisdiccional emite indicando que devuelve el proceso al juzgado y adjunta dentro del proceso esa sentencia en segunda instancia. Esa es la ejecutoria. Cuando esa resolución ha sido entregada al juzgado, entonces se dicta la liquidación por el juez. Aquí es donde entramos. ¿Y qué es la liquidación? La liquidación no es más que el resumen detallado de todas las prestaciones con los cálculos matemáticos que le corresponde pagar a la parte patronal. Eso es la liquidación. Entonces, la rectificación aprendimos que si la liquidación tiene algún error de cálculo, tenemos la rectificación para poderlo corregir. Que no va a ir a buscar que nuevamente se reconozca más de alguna prueba o que nuevamente se busque, se declare un nuevo derecho, no. La rectificación es únicamente para poder corregir algún error de cálculo que se haya dado dentro de la liquidación. Y esto pues ya lo aprendimos, que hay un plazo para poderlo interponer dentro del plazo de 24 horas. Aquí estaríamos finalizando las impugnaciones. Ahora el requerimiento de pago. Con el requerimiento de pago viene la obligación, porque fíjese bien, al momento de haber dictado la liquidación, el juzgado debió, voy a dejar de presentar, perdonen, oyeron, debió de ver la parte patronal ya estar preparado y estar listo para pagar, pero no lo hizo. Entonces, ya buscamos la forma de cómo, ahí sí que forzar a la parte patronal a que pague esa prestación que en su momento no se quiere pagar por parte del juzgado. Entonces, ante esa situación, buscamos la forma de poder coaccionar, de cómo obligar a la parte patronal. Y es ahí donde empieza el juego de la fase ejecutiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué mecanismos de coerción podemos tener para obligar a
que la otra parte pague. Buenos días, licenciada. Según el artículo 426, en el tercer párrafo, dice si el no hace efectiva la liquidación, ¿verdad? Se debería de proceder con el embargo de bienes que garanticen la suma deudada, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, gracias José. Así es, que garantice la suma adeudada. ¿Qué buscamos entonces? Perdone, solamente me confirmo, ¿pueden ver la presentación? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Entonces acá es importante que usted vea que en su momento la fase ejecutiva va a entrar a darse cuando ya se tengan recibidas las actuaciones. El auto de liquidación, recibidas las actuaciones dentro del plazo de 3 días, se dicta el acto de liquidación, seguidamente después del acto de liquidación, transcurridos los 3 días, debe de dictarse la resolución en donde se ordena el requerimiento de pago. Con antes de entrar a esta fase, profesionalmente yo le digo, mire, aquí usted ya tiene que tener en lista todos los registros posibles de los muebles o inmuebles que pueda tener la parte patronal para poder ejecutar esos embargos. Pudiera ser que en el requerimiento de pago automáticamente la parte patronal pague, pero ¿qué sucede si no? Aquí mismo aparece una figura muy importante, artículo 427. Por favor, leamos el artículo 427. Y esa es una figura muy, muy importante que usted tiene que tener presente. Créame que se da y es la única forma muchas veces de sujetar aún más y obligar a la parte patronal a que cumpla. Leamos el artículo 427. Artículo 427. El que con posterioridad a la ocasión en que se obligue en virtud de acto o documento que pueda aparejar ejecución o que durante el transcurso de un juicio que se siga en su contra enajenare sus bienes resultando insolvente para responder en la ejecución, será juzgado como autor de delito de alzamiento. Cuando el procedimiento ejecutivo se hubiere trabado embargos sobre bienes que resulten insuficientes de ajena pertenencia o que de cualquier otro modo no respondan al fin propuesto a solicitud de parte y sin formar artículo, el juez ordenará la ampliación del embargo correspondiente, comisionando en forma inmediata al ejecutor del tribunal para su cumplimiento. En los procedimientos ejecutivos laborales no cabrá recurso alguno, salvo el expresamente previsto en este título. Ok, muy bien. Gracias por el apoyo en la lectura. Ahora díganme, ¿qué estrategia de litigio ustedes implementarían en esta fase ejecutiva? Porque se van a encontrar con aquellas personas que no tienen absolutamente nada para poder ejecutar. Ya se fueron tan temprano todos. No, hombre, si todavía son las 9:30. Tal vez suspender el proceso temporalmente, licenciada. Pregunto, no sé si estoy mal, tal vez suspender el proceso temporalmente porque obviamente no hay que ejecutar. Entonces, cualquier acción que se interponga, pues no aplicaría obviamente como para poder, pues obviamente obtener lo que se está requiriendo. Pero no sé si cabe ahí la suspensión temporal y cuando pues obviamente se conozca que ya cuenta con algún ingreso o tiene nuevamente algo que se le pueda ejecutar, nuevamente generar la acción. No sé si estoy mal. Aquí no cabe y ahí son la suspensión del proceso. Aquí el proceso queda activo.
No podemos, aquí en este ramo no se suspende el proceso. Recuérdense, el proceso laboral, el proceso ordinario laboral se tiene equiparado a alimentos. Entonces, ¿qué medidas? No te preocupes, Jason. ¿Qué medidas ejecutivas, qué medidas coercitivas podemos implementar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podemos hacer? Aquí dice en el 427 que se ordenará la ampliación, o sea, se debería de buscar a alguien más que se pueda hacer responsable o para coaccionar a la persona, embargar bienes de alguien más, ¿no, licenciada? Tal vez cuentas bancarias o vehículos también, ¿no? Uh-huh. Exacto, embargar vehículos, bienes, ¿qué más? ¿Qué otras medidas precautorias tendríamos? Piensen. Aquí el arraigo también, licenciada. El arraigo, muy importante, el arraigo, exacto. Que se le juzgue como delito de alzamiento. Muy bien, verificar. Pueden entrar ustedes a realizar una investigación determinando en qué momento enajenó sus bienes, en qué momento los modificó, si fue dentro de la ejecución de este proceso o en qué momento fue que lo hizo. Y si ustedes al verificar determinan de que sí, en efecto, él sí cometió el delito de alzamiento de bienes, ponerlo a disposición del juez de trabajo, con todos los datos que verifiquen que él ha incumplido. Licenciada, ahí procede un embargo con carácter de intervención. Excelente, así es. Sí procede los embargos de intervención. Por favor, aquí si nos damos cuenta, el artículo 426, que es el que desarrolla todo el procedimiento de la fase ejecutiva, en ningún momento nos menciona cuáles son esos embargos que vamos a poder ejecutar. Entonces, supletoriamente nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué artículo, por favor, te fundamentas con relación a todos los embargos que menciona? ¿Cuál es el fundamento legal que supletoriamente vamos a utilizar? Buenos días, licenciada. Ese podría ser el artículo 297, donde empieza a hablar en el capítulo 2 de los embargos. Vamos a ver. Léelo, fundamenta tu respuesta. Es que cabal en el capítulo 2 del Código Procesal Civil empieza a hablar acerca de los embargos. Específicamente, ¿en dónde? ¿Qué embargos menciona? Vamos a ver. Dice así como en el artículo 297 dice mandamiento de ejecución promovida a la vía de apremio. Juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. Entonces, al referirse a bienes, yo siento que habría que realizar el estudio de qué bienes son los que posee la persona a la que se está demandando, si posee tal vez vehículos a su nombre, sueldos, algún bien inmueble que él posea para, podamos decir, trabar el embargo sobre esos bienes. No sé si estará bien. Muy bien, en efecto así es. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Dime. Perdón, también no sé si los artículos del 523 al 537 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil, en donde establece las medidas de garantía. Por favor, fundamentate. Está el arraigo en el 523, en el 527 el embargo, el 528 el secuestro. No sé, pregunto, licenciada, únicamente. No, así es, ahí estamos muy bien. Fundamentense, por favor, y de una vez agréguenlo a la fase ejecutiva. Dentro del artículo 426, por favor, háganle el llamado de estos artículos.
Porque si nos damos cuenta, el Código de Trabajo, esta parte no nos la dice. Entonces, supletoriamente nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí tenemos detallados cada uno de esos embargos o esas medidas coercitivas que en algún momento vamos a obligar a la parte patronal a que pueda cumplir. Porque aquí nos quedamos con el requerimiento de pago. Ojo, muy importante, esto ya lo hablamos, pero nuevamente vuelvo y lo recuerdo. Al momento de que el juez dicta la resolución de requerimiento de pago, fíjese bien, y esta es pregunta de privado, ¿quién es el que va a requerir de pago? ¿Es el notificador o el ministro ejecutor? Es el notificador en su carácter de ministro ejecutor, licenciada. Excelente. ¿Y cómo él obtiene ese título de ministro ejecutor? A través de un discernimiento de cargo, o sea, de un mandamiento que el juez otorga. ¿Oyeron? El juez le manda al notificador constituirse como ministro ejecutor, y ese ministro ejecutor no es más que la representación del juez en el notificador. Eso es el ministro ejecutor. Que el ministro ejecutor es el mismo notificador, pero él va en su calidad de ministro ejecutor, representando la orden del juez de hacer valer ese requerimiento de pago. Por eso, y es que advierte en el artículo 426, vamos a ver, ahorita les digo qué párrafo, tercer párrafo. Si dentro del tercer día de notificada la liquidación y queda firme la resolución de rectificación correspondiente, no se hace efectivo el pago, fíjese bien, el juez ordenará que se le requiera al efecto, librando el mandamiento respectivo y en su caso embargando bienes que garanticen la suma adeudada. Aquí, a partir de ese momento que se niegue a pagar en el requerimiento de pago la parte demandada, a partir de ese momento se pueden decretar todos los embargos que ustedes ya mencionaron. No solamente los embargos de los bienes muebles o inmuebles, sino todas, en su momento, esas ejecuciones que se pueden dar, que hablaban, relacionadas en el Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Estamos todos bien ahí? ¿Me cuentan? ¿Estamos bien? Licenciada, perdone, la molestaría. Yo no comprendí mucho bien sobre el tema del ministro ejecutor, notificador. Me quedé ahí en esa parte. Gracias. Ok, bueno, lo retroalimento. Miren, pues, ustedes saben que el juzgado está compuesto por comisario, notificador, oficial, secretario y juez. Estamos todos en las figuras que forman parte del personal del juzgado. Sí. Cada uno, según la ley de tribunales, tiene una función específica. Pero en el Código de Trabajo, en la ley propia, en los juzgados de trabajo, establece que el notificador, según el artículo 328, es el encargado de comunicar todas las resoluciones que emita el juzgado. ¿Estamos? Todas las resoluciones que emita el juzgado. Pero en este caso específico, que es el juicio ejecutivo, o sea, la fase ejecutiva laboral, hay procedimientos muy específicos en donde no es solamente de ir a dejar una resolución a un despacho, es mediante acta tomar nota y plasmar lo manifestado por la parte demandada. Y ojo, el notificador, recuerde que posee una plena fe pública. Lo que el notificador
o el ministro ejecutor escriban en esas actas se toman por bien hechas. En este caso, el juez ordenó la liquidación. El notificador la notificó. Luego, pasado 3 días, ordenó y dictó la resolución de requerimiento de pago. Al requerirle de pago, el juez ordena en este tercer párrafo que debe de constituirse el ministro ejecutor a través de un mandamiento. O sea, que el mismo notificador es el ministro ejecutor, es la misma persona. Solamente que como es un acto de requerimiento, o sea, de obligar a la otra parte, a la parte patronal, a pagar, el notificador no puede ir solo como notificador, tiene que llevar una investidura adicional, que es el ser ministro ejecutor. Así lo designa el juez, como ministro ejecutor, o sea que él va en representación del juez a ejecutar la sentencia. ¿Y cómo ejecuta la sentencia? Requiriendo de pago. Le ordena a la parte patronal que debe de pagar las prestaciones adeudadas al patrono, al trabajador, ¿sí? Y advierte que si no hace efectivo el pago, se le van a ejecutar los embargos de bienes muebles o inmuebles, o secuestro de bienes, o intervenciones, o todo lo que la ley permita para obligar a la parte patronal a que pague. Eso hace el ministro ejecutor, o sea, tiene una investidura especial y diferente. ¿Estamos ahí? Pregunto. Sí, licenciada, muchísimas gracias, claro. Sí, muy bien. ¿Los demás? Mis 111 participantes, ¿ya me va bajando el rating? Sí, licenciada. Aquí estamos, licenciada. Ok, Sí, muy bien, licenciada. gracias. Gracias, Lic. Entonces acá, como ya fuimos el ministro ejecutor, o sea, el ministro ejecutor, o sea, el notificador con el mandamiento ya llegó y preguntó sobre el requerimiento de pago y se lo negaron, le dijeron que no iban a pagar. Entonces, aquí, si ustedes lograron embargar bienes muebles o inmuebles, si lograron embargar cuentas monetarias, si lograron embargar bienes o secuestrar bienes o lograr la intervención de la empresa, recuérdense que cada uno de estas estrategias de litigio tienen un procedimiento diferente, porque si se va a embargar una cuenta monetaria, pues se tiene que embargar hasta por el monto que se tenga la deuda del proceso. Si se van a embargar bienes, pues tienen que sumar los bienes lo que le adeudan en prestaciones al trabajador. Si van a intervenir la empresa, pues la intervención va a darse hasta cuando se logre recaudar lo que la liquidación manifieste que se le tiene que pagar al trabajador. Pregunto, ¿se recuerdan que en la última clase hablábamos de la intervención y yo les platicaba de esta empresa, Nuestro Diario, cómo es que se ejecutaba la intervención? ¿Se recuerda?
No, licenciada, con todo respeto, no, yo no recuerdo. No se recuerda. No. Vamos a ver quién más se recuerda. ¿Alguien se recuerda? O yo creo, o yo me estoy imaginando que se los hablé y no se los conté. No nos contó de eso. Yo escuché el audio como nuevamente, licenciada, y no recuerdo haberlo oído. No lo recuerdan haberlo oído. Bueno. Jóvenes, por cuestión de tiempo, voy a dejarlo acá. Pero, por favor, me recuerdan en la próxima clase. Voy a continuar la próxima clase hablando del juicio ejecutivo, ¿sí? Porque ahorita, la verdad no quisiera que nos pasáramos de tiempo porque tengo otro punto que hablar con ustedes que me interesa muchísimo y por eso lo voy a dejar acá. ¿Solo puede regresar un momento a la presentación anterior? A la presentación anterior sobre los esquemas. ¿O cuál? Sí, exacto, los esquemas, gracias. ¿Los esquemas quieres ver tú? Vale. Vamos a ver si aquí tengo alguno. No, aquí no tengo ninguno. Bueno. Luego ya voy a regresar a los esquemas. Como decía, me interesa darles otro punto importante. El juicio ejecutivo laboral, por favor, lo dejamos aquí en el embargo, ¿sí? ¿Me recuerdan? Nos quedamos en el embargo. Voy a quitar esta presentación y a petición del compañero voy a mostrarles vamos a ver, perdonen un momentito. Los esquemas. ¿Pueden ver el esquema? Sí, Ligda, gracias. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es tu duda de los esquemas? Para terminar acá y así les explico rápidamente lo que tenemos las otras actividades que vamos a estar realizando. Solo quería un pantallazo, Ligda, gracias. Ok, todos estos documentos los tienen en su plataforma de Classroom. No se estresen, ahí está la información. Bueno, por favor, ahora quisiera que pongamos atención en lo siguiente. Los exámenes ya vienen, como ya lo advertí. Entonces, sí es importante, por favor, de que tengamos presente una tercera actividad. Yo creo que ya todos pudieron ingresar a Classroom. No sé si pudieron ingresar a Classroom antes de entrar a la clase. Sí, licenciada. Sí. Gracias. Por los que ya pudieron entrar y vieron, en la plataforma de Classroom pues está la bienvenida nuevamente al inicio de este segundo semestre de la clínica y también estábamos hablando ahí, les presenté la información relacionada a los repasos de las impugnaciones que vimos, ya terminamos a ver el día de hoy, al juicio ejecutivo laboral, que es lo que estamos analizando ahorita, nos quedamos a la mitad. Y tenemos un tercer punto, que es una segunda actividad académica, la audiencia. Diego, con fecha 29 de mayo, por favor ahí tome nota, si no se recuerda, tome nota en dónde va a ubicar. En la plataforma de Classroom, nuestro auxiliar Diego nos publicó 3 videos diferentes de audiencia, ¿sí? Usted ya analizó uno, que fue el de la prueba, ¿se recuerda? Yo sé que muchos de ustedes ya vieron estos audios, ya vieron estas audiencias. Por favor, como tercer punto y segunda actividad académica, pero esto se lo dejo para que usted lo realice. Esta yo se las iba a dejar dentro de estos días que no tuvimos clase, pero pues consideré que usted estaba trabajando sus laboratorios y que no era prudente. Entonces, pero como lo prometido es deuda, yo siempre trato de cumplir mis promesas,
Se recuerda que le dije que íbamos a tener esta tercera actividad y que sí, si teníamos esta segunda actividad académica, donde se les iba a proyectar en clase la audiencia para que usted la analizara, ¿se recuerda? Que así nos quedamos en el último día de clases. Entonces, ahora siempre va a existir esta segunda actividad académica, pero se la voy a dejar dentro de su examen, pero se la estoy anticipando. La primera parte de su evaluación van a ser casos y va a haber una segunda parte. En esta segunda parte le voy a dejar el espacio para que usted pueda redactar todo el análisis que usted haya podido tomar de los 3 videos que usted va a ver. Y esa actividad dentro de su examen va a tener un valor de 5 puntos. O sea que le voy a presentar una primera serie de 15 puntos y la segunda serie va a ser de 5 puntos. En total tendríamos 20 puntos. Entonces, aquí la segunda parte de su examen es escribir o redactar lo que usted haya podido observar de esos 3 videos. Yo le voy a dar ahí algunos tips, algunos lineamientos generales para que usted pueda enfocar su análisis. ¿Oyeron? Se los voy a dejar, ya sea que se los agregue ahorita en la publicación que hoy le hice, para que no se le pierda la información, sino en el transcurso de la semana se lo estoy publicando, para que usted tenga esos lineamientos generales, para que usted pueda analizar de esa forma la audiencia. Me interesaba dejársela el día de hoy, porque así usted, ya con anticipación y sin mayor presión de examen, usted pueda ver los audios. Si ya los vio, pues solamente se retroalimentaría en la guía que yo le voy a dejar. No sé si hay alguna duda. Licenciada, yo recuerdo que hace un par de meses vimos una audiencia también y hicimos un análisis. ¿Algo así es lo que quiere que hagamos esta vez? Así es, Sara, exactamente lo mismo. Tienen que hacer el análisis de la audiencia. Como les digo, yo les voy a dejar ahí unos 3 lineamientos importantes para que usted enfoque su análisis y así sería el estudio que usted haría de esta audiencia. Prácticamente ya en el examen, desde el día de hoy se los dejo, esta parte pues ya la tiene adelantada de su evaluación. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Por favor, tome nota. El 29 de mayo, Diego nos compartió estas 3 grabaciones. Tienen un orden. Por favor, busque el orden. Creo que la primera es la que aparece 2-3. Esa es la primera parte de la audiencia. Toda esa es las 3 audiencias que se llevaron dentro del proceso. Una fue para el principio de la audiencia. Usted verá ahí lo importante que es estar presente en la hora señalada y el día señalado para la audiencia. Luego, pues, en la otra está la recepción, la confesión judicial, y en la otra, pues, está la recepción de medios de prueba. Esas son las 3 audiencias que se celebraron en torno a este proceso. ¿Alguna otra duda más? Y si no, pues yo aquí los dejo. Gracias, Diego, por el apoyo. Te agradezco muchísimo ahí siempre por estar con nosotros apoyándonos. Gracias ahí por la participación de todos. Gracias por hacer enriquecedora esta clase. Buenísimo. Y bienvenidos todos. Qué alegría volverles a saludar. Gracias, licenciada. Un gusto. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.